Bienvenidos a esta segunda clase de ecuaciones exponenciales. Más precisamente vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales, pero que tienen la característica de que están formadas por bases distintas, es decir, ecuaciones exponenciales con distinta base. En la clase anterior habíamos visto algunos ejemplos como, por ejemplo, podría ser, no sé, 2x más 3 igual a 8 a la x. Entonces era una ecuación exponencial porque las incógnitas aparecen como exponente. Entonces eso me dice que es una ecuación exponencial. Ahora, esas ecuaciones exponenciales pueden tener la misma base o diferente base. En este caso vemos que las bases son 2 y 8. Sin embargo, esto lo podríamos escribir al 8 como 2 a la 3, esto elevado a x, y de este lado izquierdo me sigue quedando la base como está. Entonces de esta forma podríamos concluir que las bases eran iguales. Entonces utilizábamos el método de igualación de bases que se fundamentaba o se sostenía en algunas propiedades de la potenciación. En la clase de hoy vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales pero que tienen bases distintas y ahí vamos a ver cómo se resuelven. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillito que puede ser 5 elevado a la x tiene que ser igual a 4. En este ejercicio, si yo lo observo, veo que es una ecuación exponencial porque la incógnita aparece como exponente. Sin embargo, el 5 y el 4 no los puedo expresar bajo una misma base. Porque, por ejemplo, el 4 yo lo puedo expresar como 2 al cuadrado, pero el 5 no puedo hacer nada porque es un número primo. Entonces, este número 5 va a quedar como está. Por lo que no hay forma de igualar las bases entre 5 y 4. Cuando tengamos ejercicios como esto, donde tenga que resolver ecuaciones exponenciales, pero las bases no se puedan igualar, es decir, tengamos distintas bases, lo que vamos a hacer es basarnos en la propiedad uniforme de las ecuaciones y vamos a agregarle una cantidad correspondiente en ambos términos. En este caso, fíjense, esto lo recuerdo, por ejemplo, si yo tengo que 3 es igual a 3, ¿qué pasa si yo en ambos lados de la igualdad le sumo 1? La igualdad se mantiene, es decir, acá pasa a ser 4 y acá pasa a ser 4. Siempre y cuando yo multiplique, sume o resta la misma cantidad en ambos términos, siempre la igualdad se va a mantener, es decir, que vamos a encontrar una expresión equivalente. Bueno, apoyándonos en esta propiedad uniforme de las ecuaciones, lo que vamos a hacer es, en este caso, la operación que voy a agregar en ambos términos va a ser la logaritmación. Entonces yo puedo tomar acá logaritmo natural de 5 a la x en el segundo miembro también voy a tomar logaritmo natural de 4. Es decir, al yo aplicarle logaritmo en ambos lados, si lo repito en ambos lados, la ecuación se sigue manteniendo, se mantiene equivalente, no se altera su resultado. Ahora, ¿por qué agrego el logaritmo específicamente y no agrego cualquier otra cosa? Bueno, está hecho a propósito eso. Porque una vez que yo tomo logaritmo en ambos lados, así se dice matemáticamente, es tomar logaritmo en ambos lados, cuando agrego el logaritmo, acá podría haber sido un logaritmo decimal, en este caso usé logaritmo natural, al tomar logaritmo me habilita a usar las propiedades de los logaritmos, que ya hemos visto en unidades anteriores. Entonces, si yo tengo que encontrar el valor de esta incógnita, que es x, que está como exponente, al tener el logaritmo puedo aplicar la propiedad que transforma el logaritmo de una potencia en el producto de ese exponente por el logaritmo de la base. Entonces, acá aplicaría esa propiedad, entonces me quedaría el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Entonces me queda x por logaritmo de 5 igual a logaritmo de 4. Como yo quiero encontrar cuánto vale la incógnita x, logaritmo de 5, que está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces esto nos va a quedar logaritmo de 4 entre
logaritmo de 5. Finalmente, esta respuesta la vamos a hacer con la calculadora. Entonces tendríamos que hacer esta cuenta. Logaritmo de 4. Acá, como yo usé logaritmo natural, utilizo ln, que es logaritmo natural. Si utilicé logaritmo decimal, que es log, utilizo la tecla del lado. Entonces nos queda el logaritmo de 4, cierro paréntesis, dividido, que es la fracción, logaritmo de 5. Cierro paréntesis igual, fíjense cómo me queda esta expresión en la calculadora, le pongo igual y me da que el resultado es 0,86. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Es decir, en resumen sería, si veo que las bases son distintas, lo que me conviene hacer es, a propósito, para después poder bajar ese exponente, bajarlo a multiplicar, lo que hago es tomo logaritmo en ambos lados y a partir de ahí puedo resolver las ecuaciones utilizando las propiedades de los logaritmos. Bueno, acá vamos a ver un segundo ejemplo, un poquito más difícil, pero con la misma esencia que el ejercicio anterior. Acá tenemos una ecuación exponencial, fíjense, 2 elevado a la 2x menos 1 igual a 3 elevado a la x más 1. Vemos efectivamente que se trata de ecuaciones exponenciales porque hay incógnitas, al menos una, en el exponente. Y vemos que las bases, 2 y 3, ambos son números primos, no los puedo igualar, no los puedo expresar bajo la misma base. Entonces, lo que vamos a hacer es, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a tomar logaritmo en ambos lados. Recuerden que puedo tomar logaritmo decimal o logaritmo natural, cualquiera de los dos. Esto era logaritmo decimal y esto era logaritmo natural. Logaritmo decimal trabaja en base 10 y logaritmo natural trabaja en base Euler. Cualquiera de estos dos logaritmos los podemos usar tranquilamente porque como vamos a trabajar con la calculadora nos da exactamente lo mismo cualquiera de los dos. Bueno, yo voy a tomar logaritmo natural en ambos lados, entonces me queda logaritmo natural de 2 elevado a la 2x menos 1. Y como tomo logaritmo en el primer miembro, también tengo que tomar logaritmo en el segundo miembro. Es decir, que me queda logaritmo natural de 3 elevado a la x más 1. Ahora, una vez que están presentes los logaritmos, puedo aplicar sus propiedades. En el paso anterior no, porque no había ningún logaritmo en la operación, en la ecuación. En este caso ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer acá es apoyarnos en la propiedad de la potencia de los logaritmos, que lo que hacía era bajar el exponente a multiplicar. Entonces esto me queda 2x menos 1 por logaritmo de 2 igual a, acá lo mismo, baja el x más 1 como exponente a multiplicar al logaritmo de 3. Ahora bien, como tengo una multiplicación y en ese paréntesis tenemos sumas o restas, lo que podemos hacer acá es aplicar propiedad distributiva, porque recordemos que el objetivo es encontrar el valor de x y como x está entre el medio, está comprendido dentro de un paréntesis, hay que como que liberarla de ahí, sacarla afuera. Entonces resolvemos esta propiedad distributiva. 2x por logaritmo de 2, eso precisamente es 2x logaritmo de 2. Después, menos 1 por logaritmo de 2, eso nos da menos logaritmo de 2. ¿Igual a qué? Vamos al segundo miembro. X por logaritmo de 3, eso es x logaritmo de 3. Más 1 por logaritmo de 3, eso nos da más logaritmo de 3. De esta forma ya hemos aplicado propiedad distributiva, ya no tenemos más paréntesis, tenemos solamente términos que tienen logaritmos, pero hay algunos términos que tienen incógnitas y otros que no. Entonces, como en todo tipo de ecuación, voy a agrupar en un lado los términos con la incógnita y en otros lados los términos sin incógnita. En este caso, a ver, acá a la izquierda, vamos a centrar esto un poquito más.
A la izquierda voy a juntar los términos con incógnita, es decir que me va a quedar 2x logaritmo de 2 y voy a traer restando menos x logaritmo de 3. Y en el lado derecho me va a quedar solamente los logaritmos sin incógnita, es decir, logaritmo de 3 y voy a traer sumando más logaritmo de 2. Muy bien, acá en el término de la izquierda tengo 2x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3. Lo que puedo hacer aquí es, porque el objetivo mío es despejar la incógnita, entonces acá lo que veo que la incógnita x se repite en los dos términos, por lo tanto puedo sacar factor común. En este caso me quedaría, si tomo factor común x, me queda factor común x, porque es lo único que se repite, por, abro paréntesis, me queda, tendría que dividir 2x logaritmo de 2 dividido x, me queda 2x dividido x es 2, porque se me cancela x, y después me queda el logaritmo de 2. Menos x logaritmo de 3 dividido x, x con x se cancela, y me queda logaritmo de 3. Todo esto igual a logaritmo de 3 más logaritmo natural de 2. Por último, como yo quiero encontrar el valor de x, de la incógnita de x, lo que tengo que hacer es este paréntesis, todo este paréntesis que está multiplicando a la incógnita, pasarlo al otro lado dividiendo. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. X igual a, en el segundo término tendríamos logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Y ahora acá vendría a dividir todo ese paréntesis, que es 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Por último, esta cuenta la voy a hacer con la calculadora, pero por una cuestión de prolijidad, para que no se me confunda en la sintaxis de la programación de la calculadora, le voy a poner paréntesis al numerador y al denominador, ¿bien? Y bueno, recuerden que la fracción me está indicando una división. Entonces, esta operación la vamos a hacer con la calculadora, es decir, nos va a quedar así. Abro paréntesis, logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Bien, ahora cierro paréntesis. Ahí tengo dos paréntesis, un paréntesis del argumento del logaritmo y otro el paréntesis de toda la operación. Ahora voy a dividir, abro paréntesis y escribo el denominador, que sería 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Cierro el paréntesis del argumento y cierro el paréntesis de todo el denominador. Por eso me quedan con dos paréntesis. Ahora ese resultado es igual a 6,22. Es decir, esta es la respuesta final. Por lo tanto, tenemos que x es igual a 6,22. Y con esto estaría resuelto esta ecuación exponencial de diferente base que se resolvió aplicando logaritmo. Es decir, tomé logaritmo en ambos lados y lo pude resolver. Es muy común cuando estos exponentes son binomios o trinomios, es decir, tienen dos términos o más, que seguramente al aplicar logaritmo, al aplicar las propiedades, tengamos que distribuir. Y también es muy probable que tengamos que factorizar, aplicando factor común para de esta forma poder despejar la incógnita. Bien, son recursos muy comunes en este tipo de ecuaciones. Espero que se haya entendido y cualquier consulta lo estaremos solucionando en clase.